Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Andrés Palmar Soto y hoy vengo a hablarles de mi experiencia y lo que aprendí en la materia de sistemas políticos. Desde que iniciamos la materia, la forma de enseñanza fue demasiado dinámica, fue entretenida. En el momento en que llegamos y el profesor inició la clase con unas llamas, preguntándonos qué cuáles eran, para terminar mostrando que todas eran el mismo animal, nos mostró que toda la materia iba a tener un dinamismo muy chévere. A medida que la clase iba avanzando, a medida que el profesor iba enseñando, el profesor Sergio, eh, me fui dando cuenta y fui entendiendo un poco cómo los sistemas políticos son algo muy enredado, que en realidad es muy difícil de entender y tienen mucha complejidad, desde que los límites del sistema político son tan extensos, tan enculebrados, tan enroscados entre sí, y el Estado es algo más formal, algo más simétrico, por decirlo así. A medida que el profesor nos iba mostrando, nos iba explicando esto con los textos, digamos, una parte que a mí me gustó mucho de la clase fue esta dinámica de ponernos a todos a leer textos en voz alta para que tuviéramos una mejor interpretación del texto, para que compartiéramos ideas, para que viéramos la realidad detrás de estos textos. Me pareció que era una dinámica interesante. También nos puso a leer un texto que eran como unas crónicas sobre la burocracia en la calle, que era un texto muy chévere, es un texto muy chévere, muestra la realidad de las personas en la calle, de los representantes del Estado ante las personas del común, de cómo ellos tratan de esforzarse, de dar una nueva no, sino tratan de dar una mejor fluidez para que las personas puedan contactar en el Estado haciendo mediadores que realmente intentan hacer su trabajo cuando les gusta. Nos permite, mejor dicho, entender un poco cómo funcionan esas relaciones que componen los sistemas de los sistemas políticos, ¿no? Digamos también cuando fuimos a la Cinemateca, eso fue una experiencia genial porque pocos profesores realmente hacen esto, hacen esas dinámicas de llevarnos a ver películas, a salir un poco del ámbito universitario para terminar en un ámbito un poco más real, de la vida real. Entonces se vuelve una experiencia bastante increíble, por decirlo así. Sí, un poco, es un poco doloroso y como que se pierde un poco la metodología de lo que para mi parecer era muy importante, que era la salida de campo, porque era realmente como una gran apuesta, una gran idea para una nueva metodología de clase. No se pudo por cuestiones de fuerza mayor, que igual no es culpa de nadie, pero que realmente eso hubiera sido una experiencia increíble. El profesor Sergio enseñó de una manera muy clara que, aunque no es fácil entender los sistemas políticos, fue de una manera clara, lo entendí y pude comprender más cómo funcionaba todo ese sistema. Eh, y aparte de él estuvo el profesor Marco, que a las clases que fue y dio sus clases, fue una experiencia también enriquecedora, ¿no? Porque, digamos, él hablaba de este sistema del federalismo, ¿no? Del federalismo más que todo alemán, y explicaba cómo funcionaba el parlamento, que era un mejor sistema, sí, o sea, las ideas que él daba eran ideas muy interesantes. Digamos que eh, enseñan una nueva visión en donde los sistemas presidenciales había que volverlos a mirar con lupa para saber si siguen funcionando, si no siguen funcionando, si están en decadencia, si no están en decadencia. Son clases muy interesantes. Pero sí, en mi opinión, la mejor parte para mí de esta clase fue exactamente el momento donde todos tuvimos que leer los textos en voz alta y compartir nuestras ideas. No muchos compartieron sus ideas, algunos dimos ideas no tan claras, pero igual compartimos. Pero esto nos ayuda a entender mucho mejor todo esto, ¿no? Porque al fin y al cabo no hay mejor manera de aprender que contárselo a otra persona o intentar explicar lo que uno entendió a otra persona. Hubo compañeros que dieron puntos de vista muy interesantes, muy claros, eh, algunos son un poquito controversiales, pero eso de la controversia permite tener un mejor dinamismo en este formato de clase que lo saca uno del ámbito educativo tradicional, ¿no? Que es solo notas, notas, notas y que es muy rígido a un sistema más dinámico, más entretenido y que alimenta más el espíritu de poder generar el debate en el aula. Eso es todo, esa es mi experiencia en esta clase y yo agradezco mucho
y quedo muy agradecido porque realmente entendí y aprendí sobre los sistemas políticos y sobre todo cómo intentar entenderlos un poco